lectura de primavera. Es nuestra segunda mesa de lectura del ciclo escolar. Tuvimos la lectura de otoño en noviembre, me parece, y ahora pues, corresponde a la lectura a la de primavera, ¿no? Por la época. Tenemos más participantes y eso me da mucho gusto. De hecho, hubo alumnos que ya no pudieron incluirse, pero teníamos más solicitudes, ¿sí? Pero si hacemos una mesa con más integrantes, el evento se va a alargar mucho, y por eso limitamos los integrantes. Voy a dar inicio al evento. Yo voy a dirigir desde acá. Antes de empezar, les voy a pedir muy importante en eventos como este, niños, es muy importante el silencio, ¿verdad? Sus compañeros van a leer, hay que poner atención, guardar el debido respeto para que hagan su lectura, que no se pongan nerviosos. Si alguno se equivoca, pues nadie se ríe, ¿verdad? Nos aguantamos la risa. Si pasa algo chusco, pues tratamos de no reírnos, etc., ¿no? Al finalizar no se aplauden, los aplausos se van a reservar hasta el final. Si termina un alumno de leer y va a pasar el siguiente y no aplaudimos, sino ya hasta el final del evento es cuando se da el aplauso, ¿de acuerdo? Celulares, los niños de prepa que cargan con su celular, les recuerdo, hay que ponerlo en vibrador, en silencio, para que no cause ninguna distracción. Muy bien, voy a presentar, tenemos aquí con nosotros a los directores de nuestras escuelas. Está el profesor Rubén Tagle, director de nuestra escuela secundaria, y está también la maestra Silvia Muñoz, directora de la escuela preparatoria. De los docentes, bueno, tenemos la maestra Sandra Ríos, que viene con el grupo de primero A. Bienvenidos, niños, bienvenida, maestra. Está también la maestra Pilar con el grupo 402 o 3, ya no me acuerdo, 403. Muy bien, bienvenidos, jóvenes, bienvenida, maestra. La maestra Miriam con el grupo 402, bienvenidos. Y hay alumnos del resto de los grupos de la secundaria para tener representada a toda la escuela, ¿sí? Entonces, bienvenidos a todos. Esperemos que todos disfruten esta actividad. Muy bien, tenemos aquí a la derecha los cuatro escritores de la escuela secundaria. Los voy a ir presentando por turnos, y a la izquierda los cuatro escritores de la preparatoria. Empezamos entonces. La dinámica va a ser la siguiente: van a leer los alumnos, los escritores, por turnos. Yo los voy a ir presentando, no aplaudimos, ya saben, al final de cada uno, y una vez que hayan leído los 8, van a haber un espacio de diálogo con el público, ¿sí? Quienes quieran de ustedes participar, preguntando, felicitando, comentando con los escritores acerca de lo que les hayan leído, y ellos pues les podrán comentar y responder también en su momento, ¿no? Esa es la parte final del evento. Empezamos por orden alfabético. Vamos a escuchar en primer lugar a la alumna escritora Patricia Batista Vázquez del grupo de primero A. Adelante, Patricia. Hola, mi nombre es Patricia Batista. Voy a leer el cuento de Carolina. Carolina, una niña pequeña de 6 años, con una cabellera larga y negra como la noche, con unos ojos brillantes color esmeralda y de tez pálida como la nieve. Aún con su aspecto de cadáver, Carolina era una niña normal y feliz. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me miro así?, preguntó Carolina en llanto. Tú lo sabes, pequeño, pero no te preocupes. Eres hermosa tal y como eres, le contestó su madre cariñosamente. Entonces, ¿por qué todos huyen de mí en la escuela?, siguió la pequeña aún en lágrimas. Ya es suficiente, Carolina. Ve a cambiarte. Pronto llegará tu padre a cenar, contestó ya un tanto molesta la madre. El padre llegó a tiempo para la cena, evitando encontrarse con su hija. Entró a la cocina, saludó a su esposa y, para su mala suerte, apareció Carolina. «¡Papá!», gritó Carolina emocionada. «¿Por qué no me saludas? ¿Acaso estás evitándome?» No es eso, Carolina. Tranquila. ¿Cómo estás?», dijo el padre nervioso, extendiendo los brazos para abrazar a su hija. «Ven acá». Los tres eran muy felices. Al menos eso es lo que aparentaba aquella misteriosa familia, que rara vez salía de su casa. Margaret, la esposa, Christopher, el marido, y Carolina, la hija. No,
¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué no funciona?, gritaba desesperadamente el padre desde el sótano. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Carolina repentinamente. Carolina, ¿qué haces aquí?, preguntó el padre asustado por la repentina aparición de su hija. ¿Quieres devolverme, no es así?, preguntó Carolina molesta. Te he estado escuchando cada noche durante ya 3 semanas y ya me cansé. Yo los quiero mucho. Mamá me quiere. ¿Por qué usted no me acepta en su familia? Carolina está muerta. Ella era dulce y cariñosa, exclamaba el padre furioso. Pero después del accidente, Margaret no dejaba de llorar por ella. Por eso estás aquí. Pero tú no eres Carolina y tú no eres mi hija. Lo único que tienes de ella es su cadáver y aún así no son iguales. Te equivocas, Christopher. Ella y yo compartimos cuerpo, mente y sangre. Conozco todo sobre ella. Ahora yo soy ella y tendrás que aceptarlo tarde o temprano. ¿Y si no quiero? ¿Acaso me obligarás a quererte?, preguntaba el padre enojado por la respuesta de Carolina. Me necesitas a alguien para no morir. No, yo no te necesito y lo sabes, pero ella me necesita, respondió Carolina. Carolina salió corriendo. Ya iba a amanecer, y en cuanto los primeros rayos de sol la tocaran, se iría, y esta vez nunca podría volver. Ella lo sabía, y también sabía que el padre intentaría detenerla, pues amaba demasiado a su esposa. ¿Qué haces? Matarás a Carolina y a mi esposa. Ellas ya murieron, todo por tu culpa. Venías gritando y estrellaste el carro en aquel poste, dijo Carolina casi llorando. Tú las quisiste recuperar, pero no me esperabas, ¿cierto? No eres mi hija, solo te salvo por Margaret, dijo el padre jalando a Carolina del brazo. Muy bien, ya entendí, contestó Carolina molesta. Si no soy tu hija, no debería de importarte. Y Carolina salió corriendo hacia el sol, desintegrándose poco a poco. Ya no existen ni Carolina ni su cuerpo, solo sus cenizas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué la mataste de nuevo?, gritaba la esposa enojada por haber perdido nuevamente a su hija, saliendo corriendo de la casa. Se supone que seríamos felices esta vez. No corras, morirás, gritaba el marido en dirección a la esposa para detenerla. No, por favor, no, eres lo único que me queda. En eso, la mujer se desvaneció al igual que Carolina, y no quedó nada más que sus cenizas. Algunos vecinos observaron lo sucedido y lo reportaron a la policía, los cuales lo llevaron a prisión. Carolina, perdóname por todo el daño que le hiciste a ti y a tu madre. Yo no te quería lastimar, pero ya no aguantaba escuchar tus gritos y llantos cada noche, atrapados dentro de tu propio cuerpo mientras dormías. Perdóname, Carolina. Bien, muchas Hola, gracias. yo soy el nombre de Sandra Becerra Pérez y les voy a presentar un cuento titulado Milagro. Me acuerdo que una vez mi mamá me llevó a conocer a mi tío abuelo. Yo le decía Tata. Lo conocí cuando tan solo tenía 7 años. Pasó el tiempo y lo fui olvidando, pues vivíamos en Mexicali y él en Tijuana, y no viajábamos mucho. Cuando tenía 11 años de edad me lo volvieron a presentar. Nos volvimos muy cercanos mientras yo estaba en Tijuana, claro. Pero un triste día le diagnosticaron Alzheimer. Y ese fue uno de los días más tristes de mi vida. Cuando volvimos a Mexicali estaba muy preocupada por él, pues lo había dejado solo. Y aunque tenía una esposa, yo quería estar junto a él. No sabía nada de él. Un día, cuando volvimos a Tijuana, nos recogió mi tata junto con su esposa. Debo decir que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi tío abuelo, se llamaba Griselda, al igual que mi mamá. Cuando nos fuimos al carro, mi tío abuelo le preguntó a mi mamá, ¿quién eres? A mí se me cayó una lágrima al escuchar esas 2 palabras en forma de pregunta. ¿Quién eres? Mi mamá lo miró comprensiva y le respondió con un tono dulce. Soy hija de tu hermana, soy tu sobrina, soy Griselda. Nos subimos al carro y nos llevaron a un restaurante donde todos comimos. Pero, mientras nos traían la comida, mi nana me contaba. Mija, fíjate que nos pasó un milagro. ¿Qué cosa?, le pregunté a mi abuela con un tono incrédulo. La vez pasada a tu tata se le olvidó cómo comer. Yo no entendía qué tenía de milagroso eso, pero me esperé a ver qué más decía. Pero mientras caminábamos fuera de la casa, como de costumbre, una señora se nos acercó y nos cuestionó si creíamos en Dios. Nosotros le respondimos que sí, y nos preguntó si queríamos una oración para alguien. Yo le conté sobre la situación de tu tata. Ella se fue y yo creo que sí nos rezó, pues en los siguientes días tu tata recordó cómo comer.
Yo la miré incrédula, no solo porque no creía en los milagros, sino que yo sabía cómo funcionaba el Alzheimer. Después de eso me quedé hablando de todo con mi tata. Winston Churchill dijo, el pesimista ve dificultades en las oportunidades y el optimista ve oportunidades en las dificultades. Yo creo que soy optimista, pues en todo el tiempo que he pasado no he hecho más que ver la oportunidad que tengo en la dificultad que tiene mi tata. Fin, gracias. Yo soy Emily Castillo, en el 403, y voy a leer una carta que escribí para mi clase de literatura. Se llama Carta de Despedida. Lunes 13 de marzo del 2023. A ti, mi amado sin título. Te saludo. Empiezo por aclarar que jamás creí necesario hacer esto. El motivo de mi carta es despedirme. Tratar de darle un cierre a esto que tuvimos, que ni siquiera puedo nombrar. Nos conocimos por azar del destino, o al menos eso creía yo. Tú lo tenías todo planeado. No me puedo explicar cómo llegamos a este momento. El día que llegaste me moviste el mundo. No estabas en mis planes, pero puedo asegurar que fuiste un cambio que me dio vida. Supiste acercarte como nunca nadie lo había hecho. Te hiciste presente, estabas pendiente y vivías en mi mente. Llenaste de magia mis noches, te convertiste en la razón de mi emoción. Los bellos recuerdos de nuestros encuentros ahondan en mi mente. Tus tratos, tus miradas, tus besos y tus caricias eran, sin lugar a dudas, tu forma de mostrarte fiel hacia mí. Sé que hubo algo entre nosotros, pero no sé lo que fue. ¿Qué fuimos? Mi mente, alma y cuerpo quieren creer que fui tuya, pero la razón me dice que era toda una ilusión. Entonces, ¿jugaste conmigo? ¿Me hiciste creer que me querías sin sentir algo? ¿Me usaste? Las opiniones externas llegan a mis oídos, pero me niego a creer que todo lo que en un momento sentí fue irreal. Me permití tener sentimientos hacia ti, aun cuando me había jurado no volver a abrir mi corazón. Abrazo las canciones que me cantabas, las veces que me mirabas y los mensajes que me mandabas. Atesoro todos los instantes en los que mi mundo se tenía por estar contigo. La luz que emitías penetraba mis pupilas y volvía cálidos mis días. Observo a la luna, esperando ver en ella los momentos contigo. Esos momentos que se quedaron tatuados en mi piel y que no puedo arrancar por más que trato. Sé que lo nuestro no tenía un camino fijo, pero realmente esperaba que pudiéramos crearlo. Te fuiste, sin explicaciones, sin despedidas. Te fuiste así, sin más. Aún me quedan cosas por decir, pero prefiero reservármelas. Te escribo esta carta para despedirme, pero muy en el fondo de mis entrañas, espero que esto no sea una despedida definitiva, ni el final de nuestra historia. Te quiero y te deseo lo mejor. Atentamente, tus cintitos. Del grupo 402. Buenos días. Voy a presentar una vanguardia futurista para mi clase de literatura. La urbe abrumadora exhibe un exceso de ondas sonoras que transmiten vida, pero a la vez soledad. Luces, focos, carros, todo ilumina el anochecer. El ruido no cesa. Colores grises, negros y blancos predominan en el paisaje. Pip, pip. Los pitidos de los carros y los sonidos de los motores se apoderan del ambiente auditivo. Scratch. Choques, gritos, vendedores ambulantes y puestos de comida. Pero a pesar de la vitalidad emitida, todos se comunican en pequeños aparatos que siempre llevan consigo y que pareciera que los consumen. El amor, la paz y el silencio se desvanecen. Gracias. El nombre de mi poema es Poesía Futurista, y pues lo voy a leer. Quiero ir, quiero venir. El fin ya casi se acerca a mí. Al fin ya tengo que partir. Los bosques se han ido, los siguientes son los ríos. El agua no abunda, el agua moribunda. El verde se ha ido, el azul no habrá y el rojo se adentrará. Track, track suena, el mundo ya no sueña. Y prenden ya de nuevo la motosierra. El siguiente árbol cae. Hola, mi nombre es Greta Terán. Hoy les voy a leer un poema titulado Me acompañas. Ese día que llegué alegre, eso no daría para siempre, teniendo muchas preguntas, pero confusas respuestas, sabiendo que aquí ya no estabas, porque en el cielo descansabas. Triste me puse, pero abrazos obtuve, y sola estuve. El corazón se me partía, mientras lágrimas se me salían, recordando los momentos que debo gozar, que me hicieron relajarme, pero llorar aún más. Y cuando te vi sepultado, inútil me sentí. Me quería ir contigo, pero sabía que no era mi destino, por lo que no lo podía predecir. Al final, sabiendo que me faltabas a mi maravillosa vida, pero también, aunque lejos estés, siempre a mi lado me acompañes. Yo soy Ángel Torres y yo voy a leer una reflexión de leyenda tradicional que se llama Una alumbrada en el cerro.
En los años 40 del siglo XIX, tanto la Alta California como la Baja California eran parte del territorio mexicano. Sin embargo, esa realidad estaba próxima a desaparecer. En 1846 comenzó la Guerra de Intervención Norteamericana y para 1848 México ya había perdido la batalla, quedándose únicamente con la Baja California. En esa misma época, rodeada por las tierras baja californianas, un bandolero valeroso y bien parecido, tenía la mirada fría, tez morena, complexión regular y un duro carácter que, junto a su sombrero y bigote, imponía respeto. Atravesaba el desierto una y otra vez con su fino caballo, por el que en más de un pueblo se le reconocía. Gozaba ver las miradas curiosas de las gentes, que contemplaban a su paso cuando cabalgaba por los pueblos circundantes a sus destinos. Este bandido no dudaba en llegar a la hacienda de un rico e irrumpir en ella, con un escandaloso ruido que notificaba a todos de su llegada. Una vez dentro, se hacía con las posesiones más valiosas y se desvanecía en lo que canta un gallo. Su nombre era Joaquín Murrieta. Sin embargo, Joaquín no era solamente un rufián que robaba por avaricia, sino que, después de ejecutar su asalto en las imponentes y pulcras haciendas de los Catrines, se dirigía a los ranchos de la gente humilde y les repartía el dinero conseguido. Pedro Sánchez, un campesino al que Murrieta había ayudado en cierta ocasión, estaba agradecido sobremanera con el salteador. Pedro era alto, musculoso y el honrado proveedor de su familia. Joaquín se encariñó con él y los suyos y comenzó a visitarlos cuando paseaba por un gigantesco cerro que se encontraba cerca del hogar de Pedro. En aquellos días todo era júbilo para Joaquín, pero tan pronto como la guerra estalló, empezó a temer de lo que podría ocurrir con las Californias. Joaquín, estoy preocupado por mi familia en el norte de California. ¿Qué pasará si deja de ser una provincia mexicana? ¿Por qué tan preocupado, Pedro? Solamente pasarán a ser gobernados por la administración estadounidense. Es que ellos dependen de los recursos que les da la Federación a cambio de utilizar sus tierras para el cultivo de productos que se venden en el interior del país. Si Norteamérica los domina, ya no tendrán ese ingreso. Quiero pedirte, por favor, si puedes hacer algo por nosotros. Te lo agradecería muchísimo. Entiendo. Pues mira, ya no te aflijas, porque te juro que voy a darles un regalo que los va a sacar de apuros si se ven en la necesidad. ¿En serio, Joaquín? No sé cómo agradecértelo. ¿Qué vas a hacer? Ya verás. Habiendo realizado ese juramento, Joaquín emprendió un exhaustivo camino por el vasto desierto hacia la Alta California. En su equino llevaba un tesoro conformado por las monedas de oro más puras y brillantes que había robado en mucho tiempo. Borregos cimarrones y gatos monteses fueron salvajes rivales a los que tuvo que enfrentarse en su camino, además de la deshidratación y las tormentas de arena que se presentaron inesperadamente. Cuando por fin llegó a la morada de la familia Sánchez, Joaquín silbó para anunciar su llegada. Enseguida, los parientes del campesino, que habían sido avisados previamente sobre la visita, lo acogieron cálidamente con un exquisito manjar engalanado con ingredientes de las cosechas. Joaquín intercambió unas palabras con Francisco Sánchez, tío de su amigo Pedro. Esta sopa es la más rica que he probado en mi vida. Me atrevo a decir que sus tierras de cultivo son más valiosas que el oro mismo. Me agrada mucho escuchar eso, señor. Nuevamente le agradezco que nos traiga este tesoro, pues tal parece que al Estado norteamericano no le interesará lo que producimos. Esto que le traigo, don Francisco, es un obsequio bien merecido. Luego de una larga tarde, el criminal volvió al sur de California. Se sentía muy conmovido por la felicidad de los campesinos. No obstante, tan pronto volvió a su tierra natal, Estados Unidos se hizo con la victoria de la guerra que había durado 2 años, y Pedro le notificó de algo fatídico. Joaquín, mi familia acaba de avisarme que un grupo de soldados gringos tomó sus tierras a la fuerza y pretenden asentarse ahí. Van a encontrar el tesoro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aguarda. Regresaré con tu familia y retiraré el tesoro antes de que los soldados tomen el establo donde lo escondimos. Por favor, préstame uno de los caballos más dóciles que tengas, porque el mío está lastimado. Aquí tienes, Joaquín. Por favor, apúrate. Fue así como Murrieta inició su travesía a apresurado galope.
Desafortunadamente, no conocía el caballo y fue muy difícil tomarlo durante el camino. Luego de batallar con el animal y de que éste se lesionara una pata, el ladrón acudió al establo de los Sánchez. Don Francisco, ¿dónde está el tesoro que les vine a dejar? Aquí mismo, debajo de la paja, justo donde lo guardó usted. Antes de que pudiera colocarlo en la silla de montar, unos hombres con armas pesadas se acercaron al establo. Escúcheme bien, don Francisco, voy a huir con el tesoro, y mientras los militares no me atrapen, esconderé el oro en las faldas de un enorme cerro hacia el sur. Con suerte, no lo hallarán, y Pedro podrá recogerlo. Por favor, infórmele de lo que le acabo de decir. Entendido, señor. Procure irse enseguida por esa puerta que lo lleva a un sótano. Avanzará un poco y luego saldrá por una especie de ventana cubierta de terciopelo. El ambiente se tornó tenso y el mismo asaltante, que nunca se inmutaba, tembló de miedo. Tan pronto como vio la ventana, saltó a través de ella y se montó en el corcel. Al cabo de unos minutos, el asaltante notó que lo venían siguiendo. Andaba con muchos metros de ventaja, pero la parte defectuosa de la criatura le jugó en su contra. Unas horas más tarde, Joaquín tenía los gringos sobre los talones. Su suministro de agua ya se había agotado y el cansancio lo estaba acabando. Aún así, sabía que tenía que continuar su misión. Por cada kilómetro que éste recorría, sus ganas de sobrevivir se socavaban. Llegó el momento en que, impotente, volteó su mirada hacia los rayos de sol que brillaban sobre su sombrero desgastado y detuvo su marcha. Justo cuando sus enemigos estaban a punto de alcanzarlo, el temeroso hombre avistó un majestuoso cerro frente a él. En ese instante, una potente y arenosa brisa se manifestó frente a sus perseguidores, obligándolos a pausar su avance. El rebelde apresuró su trote, se bajó del caballo, rodeó el relieve y aprovechó para excavar sobre este. Ahí, en la cavidad que formó con sus últimas fuerzas, escondió el oro. Ese cerro era el Cerro del Centinela. Finalmente, cuando consumó su obra, sus acosadores lo encontraron y atravesaron a su animal con las balas de los fusiles que portaban. Joaquín cayó al suelo. Inmediatamente lo interrogaron a punta de pistola. ¿Dónde escondiste la riqueza que ibas arrastrando? En mi mente. Esas fueron las últimas palabras que salieron de su boca. Y cuando su desesperación era tan alta que sudó gotas de sangre, Joaquín Murrieta sacó un revólver que guardaba bajo su sombrero y se disparó en la cabeza. Pedro nunca encontró el tesoro. Años después de lo acontecido, los rancheros alrededor del Centinela cuentan que cada año, en la noche del 1 al 2 de febrero, se aprecia una alumbrada en el lugar y que, si alguien osa aproximarse, el resplandor desaparece. Según dicen, es porque el tesoro solo le pertenece a la familia de Pedro y quien no forme parte de esta no está destinado a recibirlo. Además, se dice que, en ocasiones, Murrieta se aparece y les revela su identidad a los que pasan por ahí. Listo, gracias. Hola, yo soy Aisa White y les voy a leer mi poema Dos pájaros enamorados. Dos pájaros estaban, bajo la luz del sol brillaban, un secreto guardado, un amor prohibido empezaba. Eran de razas diferentes, uno del frío y otro del calor ardiente. De dos mundos diferentes ellos se encontraron, creando un nuevo ambiente. Ellos cuentas se dieron que el fuego no toca el frío ni el frío el fuego. A distancia se veía que esos dos se querían, siempre con amor y placer. Los dos pájaros se vuelven a ver, solo cuando al mar llega el atardecer. Amanecer, perdón. Muchas gracias.